Bienvenidos a Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores por TV4. Hoy con nosotros Fideo Cósmico. Si usted lo conoce, pues ahora va a conocer mucho de la vida de este personaje. Y si usted no lo conoce, quédese con nosotros, vale la pena. Sin duda, una historia de emprendimiento de esas que comienzan de cero y hoy es digna de reconocer. Fideo, ¿cómo te va? Carnal, muchas gracias. Antes que nada, pues gracias por invitarme, por darme el espacio y muy contento, agradecido, todo chido. Gracias a ti por venir, justamente pues radica en Guadalajara. Acá en León acostumbra a tener bastante show, bastante, sí. Es uno de sus lugares de operación, sí. ¿Verdad? En México, y qué bueno que está con nosotros aquí hoy en TV4. Vamos a empezar, Fideo, como lo hacemos en Cuenta Regresiva, 4 Perfecto. Preguntas bajo cronómetro, ¿listo? Ok. Excelente. Vámonos de lleno con la primera pregunta, y justamente para que la gente sepa más acerca de este personaje, ¿cómo surge Fideo Cósmico? En un minuto. ¿Cómo surge Fideo Cósmico en un minuto? La necesidad de seguir haciendo ruido, porque el proyecto en el que estaba se había de alguna manera terminado, entonces yo quería seguir haciendo ruido. Vi a una banda que se llama Tropical Forever y los Master Plus. A los Master Plus los vi en internet y a Tropical Forever los vi en un Vive Latino y dije, yo quiero hacer eso. Entonces, pues básicamente nació así, ¿no? La segunda pregunta es, cuando uno tiene una idea y luego hay que materializarla, lleva tiempo en ocasiones y en ocasiones incluso no es nada sencillo. En tu caso, ¿qué tan sencillo te fue justamente crear este personaje en un minuto? Para mí fue muy sencillo porque fue como nada más la parte 2 de lo que ya venía haciendo, ¿no? Si bien era promotor de eventos, tenía un foro /bar, venía de la banda de mi hermano y todo esto, entonces nada más fue como la continuación, la parte 2. La tercera pregunta es, ¿en qué momento o en qué concierto haces tu primera aparición justamente ya con tu personaje? Ok, es un 12 de junio del 2014 en un barecito que se llamaba El Gallo Sabio. La cuarta pregunta es, hasta ahora, justamente platicando de 2014 a la fecha, okay. Si tuvieses que mencionar una cosa que es la más representativa, la que era un sueño y se logró, ¿cuál sería? Tocar en Argentina. Sí, definitivamente sí, o sea, sí es muy reciente, pondría esa y podría ser el Vive Latino también, que hice 2 Vive Latinos ya, pero sí, yo creo que el sueño cumplido fue tocar en Argentina totalmente. Pues entremos de lleno entonces con la charla. Cuéntanos, ¿tú ya te dedicabas a ser DJ o anteriormente tenías alguna otra actividad? Yo era, digamos, empresario y promotor de eventos aquí en León. Teníamos como te decía, un foro /bar en el que como que le abrimos la puerta a muchos proyectos que hoy son muy grandes. Te puedo hablar de Alemán, de Gera MX, de Caloncho, de varios como artistas que hoy tienen un nombre. En ese tiempo pues estaban emergiendo, eran artistas emergentes, y entonces como que nosotros éramos por ahí el foro, ¿no? En ese momento. Tenía una banda con mi hermano y en digamos, barecito, yo empezaba ahí a DJsear, ahí a poner musiquita, pero como como más de fan, ¿no? Más de melómano, no tanto como me quiero dedicar a esto, ¿no? Sí. Ese fue, digamos, como mi introducción a la DJseada, pues, y todo esto. ¿Y de ahí nace tu gusto por esto? ¿O cómo es que justamente de eso que nos comentas, de ese, ok, lo hago chido, sí, pero hasta ahí, ¿en qué momento se convierte en esa pasión de decir, de aquí quiero dedicarme de toda mi vida? Pues en el momento en el que empiezas a descubrir que la música digital también se vende, que se escucha mejor, que empiezas a comprar tus rolitas, así como mucha gente compra los vinilos y todo esto, de alguna manera para el rollo digital también es mucho eso, ¿no? Que dices, esta rola no la encuentro por ningún lado y la empiezas a comprar y todo. Yo creo que empieza por ahí, justo podrá ser 2013, yo creo, entre 2012 y 2013 que empiezo como a comprar música digital y que me empiezo a clavar y digamos que ahí es como el parteaguas. ¿Cómo te llamabas anteriormente? Como DJ. Nunca tuve nombre de Órale. DJ. No, o sea, era como ponía rolas y luego me iba a la barra y hacía otras cosas, ¿no? Entonces nunca era como que estaba ahí. Hasta una noche, pero no, me acuerdo muy clara de la noche que estuvieron unos amigos pinchando vinilos, pero digamos a mí no me anuncié, pues no
no se me anunció. Entonces nunca tuve como un nombre de DJ antes de Fideo. Y que también te iba como DJ a secas. Pues digamos que normal, pero después justo una noche, según yo quería correr como a los clientes puristas del reggae y empecé a poner cumbias y hice todo lo contrario, ¿no? O sea, no se querían ir. Y yo creo que ahí fue donde descubro que me empieza como a ir bien, que empieza a la gente como a cliquear con este rollo de la cumbia. Que más adelante vamos a platicar que pues prácticamente es tu especialidad en cuanto a género. Ajá. ¿Y a ti ya te latía o fue como, a ver, porque dices, pues para que ya se fueran? ¿A ti ya te latía o sí lo hiciste con esa estrategia de, ya para que le caigan? Sí, sí fue un poco con esa estrategia para que le cayeran, porque en ese tiempo estamos hablando de 11, casi, es que fue como 2012, 2013, entonces entre 12 y 13 años, estaba más estigmatizada la cumbia. Este rollo que decíamos, ¿no? Ay, no, es que tú eres de allá y yo soy de acá. Entonces, yo creí que por eso iba a ser que los podía correr como con la cumbia, porque estaban muy puristas todavía muchos. Y respondiendo como puntual a la pregunta que me haces, sí me gusta la cumbia desde niño, al yo ser de la Deportiva 2, un barrio bravo, una colonia con sus complicaciones sociales. No sé, te puedo decir que alguna vez yo fui a las tortillas, regresé y cuando regresé ya estaban montando el sonidero, ¿no? Sonido La Raza me parece que era. Entonces sí le agarré como el gustito a la cumbia desde muy, muy, muy morro. Órale. Sí, pues yo creo que por ahí sí, unos 6, 7 años ya tarareaba algunas cumbias que sonaban pues en el barrio de siempre, todo el tiempo, ¿no? ¿Qué recuerdas de tu barrio y sobre todo de qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1994, más o menos. 94, Ajá. en ese barrio de la Deportiva 2. De la Deportiva 2. ¿Cómo andabas de niño? ¿Qué hacías? ¿Qué no hacías? En una bici roja, contento, disfrutando y escuchando la música. Me llamaba mucho la atención dos canciones que me marcaron mucho, cumbias. Es una que se llama En mi escritorio y otra que en realidad no se llama La Negra Soledad, pero bueno, se le conoce como La Negra Soledad. Y se me olvidó el nombre real de la canción, pero bueno. Y esas dos canciones, esas dos canciones La Noche Llena de Estrellas se llama la canción. Ok. Ajá. Y esas dos canciones me marcaron mucho de morro, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho, pues jugábamos fútbol. Yo empecé a jugar fútbol a los 3 años por la pasión de mi papá, que luego esas pasiones, pues, como que se heredan a fuerza, ¿no? Es como, tienes que entrar ahí a echarle patadas, ¿no? Entonces, sí, empecé a jugar a los 3 años, entonces, mucho este rollo del fútbol y mucho el rollo como de andar en las bicis y todo esto, ¿no? Aquella consola, aquel equipo que utilizabas cuando tuviste tus primeras oportunidades en el bar en el que nos comentas, Ajá. ¿era prestado, era rentado, ya era tuyo? No era una consola, no tenía consola, solamente le daba con una mini lap que se trababa y que yo empecé a generar chistes a partir de ahí, ¿no? Que era como, era de estas mini laps de Virgencita Please. Y entonces se trababa, ¿no? De que no tenía tanta RAM. Y entonces hacía como cu. Y yo decía, ¡hey! Es un remix, ustedes que se agüitan, ¿no? Y ahí echaba como el chistorete. Y eso es lo que recuerdo. Y todavía la tengo, todavía conservo esa computadora. ¿Cuándo te haces de tu primer equipo ya profesional? Como en el 2016, me compro un Mac blanco, de esos de los más viejitos, y me compro un controlador, que no era como para mezclar, pero me di cuenta que lo puedes mapear, es decir, que tú le puedes decir que haga o que no haga, ¿no? Pues este es play, este es volumen, este es pausa, este es tal efecto y así, entonces nada más que pues, la chamba es que lo tienes que hacer ahí uno por uno, ¿no? Ahí medio
programar un poco, ¿no? Sí. De aquella ocasión en que tuviste la necesidad de poner cumbias para que algunos se fueran del lugar. Sí. ¿Cuánto tardó y cómo fue ese momento en que dijiste, esta es mi especialidad, a este género musical le voy a pegar? Y luego, acto seguido, el tema del crear el personaje de Fideo Cósmico. Un año. Sí, fue un año que estuvo ahí en el tintero, el proyecto, porque en realidad, digamos, ni siquiera sabía qué quería hacer. El proyecto me lo han chuleado tanto que me dicen, eres mercadólogo, ¿a quién te ayudó a desarrollar el personaje? Y fue como, no, o sea, fue de a poco, ¿no? O sea, fue empezar con una máscara de un luchador que se llama Atlantis y bueno, intervenir la máscara y era, ¿qué tengo en mi casa? Y lo que tenía era un güiro, o también por ahí en Colombia, en Monterrey le llaman guacharaca, la máscara del Atlantis y muchas ganas de seguir pues estando en una tarima, ¿no? Era en realidad eso. Yo creo que esa fue la más importante, la última. Todas las ganas que traía de seguir estando, subiéndome como a un escenario. Y tuviste oportunidades ya de la pasión, del gusto de tu papá por el fútbol, Ajá. por las luchas, ¿también te llegaste a ir de chavito, de ya más grande? Sí, claro. No, desde niño, desde bebé. Creo que, bueno, yo cumplo años mañana. Qué fregón, felicidades. Y yo creo que fui como a los 2 meses. Es decir, sí, diciembre puede ser que fui a la lucha, porque mi papá y mi mamá eran de la lucha libre cada lunes aquí en la arena Isabel, en ese momento. Comienzas a ponerte esa máscara de Atlantis, a tocarle, a pegarle ahí a la cumbia como DJ. Sí. ¿Y qué hubo de respuesta de la gente para que tú te convencieras de que había que crear ese personaje? El primer show que di así como con la máscara y todo, a mí me causó mucha cosquillita de ver qué más, porque era como que mucha gente no lo podía creer, era como, ¿qué pedo con este vato? O sea, era como muy extraño. Entonces, creo que esas fueron las ganas de seguir desarrollando el proyecto, ¿no? O sea, como de que fuera como un tanto incómodo al principio, como, okay, como no entiendo, o sea, ¿este vato qué va a hacer? Y luego cuando me anuncian que no le ponen como DJ o algo, que le ponen Fideo Cósmico nada más, una foto y demás. Entonces como que mucha gente que no me conoce dice como, ¿este vato qué va a hacer, no? Y eso me gusta mucho, o sea, como que eso me gusta mucho, que aún así la gente se da la oportunidad de ir y pues a veces pagar un boleto o no, y ver y darse la oportunidad de ver el show, ¿no? ¿Quién te echa la mano para que no sea una máscara de Atlantis la que tengas que usar, sino ya una máscara propia? ¿Y de dónde surge el tema de Fideo Cósmico, el nombre como tal? La máscara, fíjate, eso es un año importante porque me la crea Centella Verde Jr., que es un luchador de aquí de León, que se nos acaba de adelantar este año. El universo necesitaba de su energía y se lo llevó, ¿no? Entonces, él me echa la mano en 2015. En 2015, como muy a principios, porque me acuerdo que en 2015 yo le abro a Celso Piña en la feria de aquí de León. Qué chido. Y ya estaba yo estrenando la máscara blanca. Que esta máscara que traigo ahorita puesta es un homenaje al 2000, ¿cuál es la blanca esta, verdad? Al 2014 y 2025, que ya son los 11 años ahí de carrera. Y bueno, Centella Verde Jr. me ayuda a hacerla, a confeccionarla, y medio yo le hice un dibujito todo mal hecho, si me lo preguntas. Él me entendió y bueno, salió esta maravilla que ahora tiene como unas variaciones, que le hemos hecho variaciones y demás. Y lo del nombre nace porque yo empiezo a entrenar lucha libre en 2000, habrá sido 2009, por ahí puede ser. Yo venía como de una depresión, demás. Llego a
a entrenar lucha libre y yo estaba muy delgadito, pesaba 42 kilos y mis hermanos se cagaban de risa, era como que no lo podían creer y me echaban mucha carrilla y me decían, no manches, ¿cómo te vas a llamar? Entonces mi hermano mayor estaba viendo como estos resúmenes de fútbol o no sé si un partido donde curiosamente estaba jugando Argentina y estaba jugando Ángel Di María. Entonces le dicen el Fideo. Y de ahí mi hermano como que se inspira y me dice ese nombre, pero digamos como al aire, pues, ¿no? Ahí como no bautizándome o algo y al final es el nombre que uso yo, digamos ya como te anunciamos, ¿no? Ajá. Ya fue como, ¿cómo te anunciamos? Bueno, soy el Fideo Cósmico. Aquella ocasión, por ejemplo, que tuviste oportunidad de pues, compartir escenario con un maestro como es Celso Piña, ¿qué pasó por tu mente? ¿Cuál fue esa satisfacción como experiencia dentro de tu carrera? Sí, fueron de mis primeros logros, porque yo a Celso Piña lo vi en una feria del libro de León, cuando la feria del libro no se hacía, creo que, no estoy seguro, pero creo que las instalaciones de Poliforum ni existían. Se hacía afuera de Presidencia Municipal. Órale. Entonces, ahí tocó Celso Piña con sus hermanos, habrá sido año 95, 96. Y a mí me marcó mucho Celso Piña, entonces cuando me dan la noticia, esto yo no lo podía creer. De alguna manera, como ese primer show no interactuamos tanto, hasta el segundo show que me parece que fue como un cierre de campaña de un político o algo así, no me acuerdo qué fue. Y yo no tenía camerino, entonces él me compartió su camerino, el maestro Celso Piña, y ahorita soy muy, muy amigo de la familia, de la familia Piña, de Rubén, su hermano, de sus sobrinos. Me han invitado como a 2 o a 3 aniversarios luctuosos que le hacen en Monterrey, ahí en la Macroplaza, así súper grande, y ahí me he presentado también. Entonces, pues sí, para mí fue como uno de los primeros logros, como decir, yo ya compartí escenario con el maestro, ¿no? Con el maestro Celso Piña. Claro. De ese tipo de anécdotas, de compartir escenario con gente tan reconocida, sí. ¿Qué otras podemos sumar? Obviamente la de los Auténticos Decadentes, ¿no? Claro, sí. Bueno, los Auténticos Decadentes son mis padrinos, ¿no? Ellos, digamos, me pusieron en el mapa. Así es. de la industria grande de la música, por así decirlo. Entonces, para mí conocerlos fue muy, muy chistoso porque la primera vez que abrí un show de ellos fue aquí en León y no pasó nada. O sea, pasaron como muy amables, todos saludaron, todo bien. Pero se da mucho que te sacan de los camerinos cuando eres telonero, ¿no? Es como, ok, ya terminaste y ya. Ajá. Para que, digamos, no... Sí, como que no incomodes al artista o lo que sea, ¿no? No me recuerdo si fue la ocasión, si fue el caso, esa ocasión. Lo cierto es que no pasó nada, pero un fin de semana, si mal no estoy, fue 2018, me toca abrir, por azares del destino, Morelia, Querétaro y León, y todos hechos por productores diferentes, o sea, como que los productores dijeron, bueno, es buena idea que este morro abra el show, pero no tenía nada que ver, o sea, entre sí. No fue como que se hayan puesto de acuerdo, fue como una casualidad. Entonces en Morelia, ese primer show, ellos se acercan, se suben al escenario, empiezan a grabar y fue como, no, che, escúchame, ¿dónde estabas escondido? Tenés que venir de gira con nosotros. Y yo fue como, bueno, me dejé querer, pero fue así como medio amor a primera vista con ellos. Y ahorita, bueno, ¿qué te cuento? O sea, me han invitado así a un montón de cosas. Lo más reciente fue abrir el Movistar Arena en Buenos Aires, Argentina, el 26 y 27 de septiembre. Recién acaba de pasar. Y para mí, pues, fue una experiencia increíble, ¿no? Eso, lo que hicieron de llevarme. Ellos me pusieron en el primer Vive Latino, me pusieron ellos. Y después fue como que esta empresa que hace el Vive Latino dijo, este vato está chido. Y me metieron a la mayoría de los festivales que hacen ellos ese año y el año que siguió. 2018 y 2019 y 2020 fue mi año de festivales. El 2020 lo poco que se pudo, pues, ¿no? Además de la satisfacción, el reconocimiento, ¿qué aprendizajes has tenido justamente del compartir escenario con ellos y pues de otros momentos detrás de...?
Pues justamente yo creo que lo empresariales que son ellos, o sea, cómo manejan su proyecto como empresa es algo de lo que he aprendido mucho. La sencillez con la que se manejan, que son unos tipos bien conocidos. O sea, me recibieron allá en Buenos Aires, Nito, que es el guitarrista, y fuimos por ahí a un lugar de empanadas, de pizzas y demás, y lo reconocía muchísima gente, y con nadie fue como grosero o descortés, pese a que pues, estábamos con el bocado ahí en la boca, valga la redundancia, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos son las principales que les he aprendido a ellos específicamente, ¿no? Que no son muy grandes, Padrino, los quiero mucho. Qué fregón, qué fregón. ¿Hay algún, bueno, ese es uno de los sueños cumplidos, Claro. ¿qué otro sueño tienes que dices, algún día lo lograré? Ser taquillero, ser un proyecto taquillero. Por ejemplo, digamos, el caso específico de Silverio, que es un show muy subido de tono, Sí. pero él es muy taquillero. O sea, Silverio, yo creo que en el lugar donde menos boletos ha vendido han de haber sido unos 390, 380 boletos. En Bogotá le va re bien, o sea, bueno, Europa pues sí está muy pues es como obvio, ¿no? Que le tiene que ir bien en Europa por el open mind que traen por allá y el contexto que trae su show. Pero sí, digamos, mi sueño es ese, o sea, ser taquillero, me preparo todos los días, trato de estudiar lo más que pueda, o estudio lo más que pueda más bien, porque tratar es no querer. Estoy ahí cambiando mis palabras. Me preparo lo más que yo pueda para poder cobrar mejor mi trabajo y así tener una mejor vida. Hablando de preparación, ¿cómo es la preparación antes de, ya tienes fecha el próximo sábado en tal lugar? Sí. ¿Cómo es la preparación de los días y horas previas? ¿Y cómo es ese momento de subir al escenario? Y te lo pregunto para que con toda confianza nos lo compartas a detalle y sobre todo porque hablan mucho los artistas de esa cantidad de júbilo, de energía. Sí. Y luego, ¿qué hay cuando bajas del escenario? Sí, ese es un tema bien importante. Bueno, la preparación, yo, digamos, pues mi show es sí, para términos como cortos es DJ, ¿no? Pero es un live set también en el sentido que de pronto produzco y luego lo hago en vivo y ahí trato de remixear y a veces invito a un músico, a veces una banda, lo que sea. Y la preparación previa cuando voy yo solo es como depende. Por ejemplo, si voy a un club donde generalmente se toca más reggaetón, pues preparo un poquito por ahí, abro la compu, me pongo los audífonos y digo, ok, estos son mis bullet points, ¿no? Esto es lo que voy a usar esta noche. Y ya traigo, digamos, un set como medio establecido. Las que no se mueven, les digo yo, Claro. ¿no? Estas no se mueven, que son algunas mías y muchos, digamos, pues rolas de muchos artistas. La preparación previa, digamos, en los camerinos siempre es como muy ansiosa. Estoy muy ansioso, o sea, ya quiero subir así al escenario, estoy el pie y la mano, ya sabes, y así. Decía lo de Argentina, precisamente los camerinos, un montón de gente pasando, pues todos hablando con otro acento, ¿no? Che, escuchame, salimos en 5 minutos, sale Fideo, no sé qué, bla. Y se escuchaba así un pasadero, y yo así en el camerino como de... y luego era como, pues sí, pues digamos, es como un auditorio nacional, así pasas un pasillo enorme y luego subes un ascensor y luego hay como una rampita y luego subes al escenario, o sea, así es como todo un tema. Y es, digamos, para mí es un momento muy ansioso el previo. Durante el show lo disfruto mucho, me siento muy bien en el escenario, mira, hasta me puse de buena, me siento demasiado bien en el escenario, digamos que el escenario y yo somos uno mismo, la neta, o sea, me siento muy cómodo y cuando baja el rush y todo esto, digamos, en el hotel ya cada vez menos, pero sí al principio era como demasiado depresivo. O sea, venías de tocar para 2,000 o 1,000 personas o lo que sea, y de pronto estás en una habitación de hotel tú solo.
Y ahí sí es como un choque muy, muy fuerte. Que digo que ahora ya menos porque ya lo estoy trabajando en terapia. Estamos ahí como tratándole de invertir al final de cuentas, ¿no? De invertir en la azotea. En la loca de la casa. De la loca de la casa, carnal. Sí. Oye, cuéntanos, justamente ahorita que hablábamos, hace un rato te pregunté de con quién te gustaría en algún momento también seguir teniendo esa experiencia de hacer equipo en el escenario. En cuanto a sede, país, lugar, ¿cuáles dices? Me gustaría colaborar con Juanes. Juanes es un productor que me encanta mucho. Uno de mis sueños era colaborar con Toy Selecta, el DJ y productor de Control Machete, y que es productor de Mene con Acento, es productor de Macario Martínez, es productor de un montón de gente, de Ucielito Mix, de mucha gente. Ya pude trabajar. El año pasado sacamos un sencillo que se llama Que Suena. Ya pude trabajar con él y digamos ahora estoy más cerca de Juanes porque él por ahí le produjo a Juanes algo. Él es el productor de los últimos 3 discos de Gustavo Cerati. Órale. Entonces trabajar con un tipo como Toy Selecta es algo impresionante porque es una biblioteca musical y es una biblioteca de conocimientos en términos generales. O sea, lo de un país o una sede, pues para mí sería muy bueno llenar un recinto local como lo puede ser no sé, una velaria de la feria o un domo de la feria, podría ser el mismo Teatro Manuel Doblado. Para mí sería como algo increíble. Y en cuanto a país, yo creo que todo lo que es Europa, Países Bajos, podría ser por ahí Alemania, Francia, Italia. Por ahí tenemos una invitación que está un poquito, no tan en el aire, ya está un poquito más desarrollada. Pero sí, bueno, si todo sale bien, por ahí podría ser en abril del 2026. Pues que suceda, que así sea. Que así sea. Sí. El tema de la primera máscara ya no lo compartiste. ¿Y cómo se dio? Incluso quién te la hizo. ¿Cuántas máscaras hoy día tienes? ¿Qué significado tienen? Porque justamente nos platicabas de la que hoy traes, de esta mezcla. Entonces cuéntanos sobre esa parte. La primer máscara sí fue como, a ver, empezamos ahí, Centella Verde en paz descanse, y a la señora Lupita, que es su esposa, que ella me sigue haciendo las máscaras hoy día que Centella ya no está. Que le mando un abrazo a la señora Lupita. Empezamos como ahí a buscar, tenía una caja como, las tapas, haz de cuenta que las hacen completas y ya nada más como que le van poniendo las aplicaciones por encima con resistol y después las cosen y luego ya puestas las aplicaciones le hacen los hoyos y demás. Entonces vi una que era pues igualita a esta pero toda blanca y dije esta es la buena. En realidad no tenía un significado y después un día desperté y todo lo que me acordaba de mis sueños eran como destellos así lilas o morados con azul y entonces agarré unos pesitos y me fui con don Centella Verde y le dije hágame una máscara morada con azul y de ahí sale de un sueño, o sea en realidad era un sueño lúcido pues, pero yo era como si yo estuviera así como acostado y solo pasaran así los destellos de colores como ahí medio mezclándose y medio muy loco si me lo preguntas y no estaba bajo ninguna sustancia no todo bien. Entonces después empezamos como a desarrollar otros diseños hasta apenas el año pasado. Empecé ahí a meterle otra vez a ver qué más. Porque yo lo que quería era que primero la reconocieran. Y creo que a este punto ya la habían reconocido. Y después le hice unas variaciones. De hecho, esa máscara se quedó en Argentina. La vendí en Argentina. Es una muy padre que trae como unas grecas como aztecas. Y trae ahí un montón de cosas muy bonitas. Y esa es como la que más me gusta porque es esta como del 11 aniversario de Fideo. Porque esta, me equivoqué, es del 10. O sea, es 2014, 2024. Y la otra sí vendría siendo como la versión del 2025. Y por ahí traigo una de Animal Print que me regalaron en Monterrey. Sí. Sí, también la he visto en algunas fotografías y videos tuyos. Sí. Ese fue un regalo.
Esa fue un regalo, sí, justo. Ahora. Sí. Que alguien se acercó y me dijo, oye, ¿te podemos regalar una máscara? Claro, con todo gusto. ¿Cuáles son las principales, digo, de alguna forma ya no las has platicado, pero cuáles son las satisfacciones más representativas que has tenido de esta chamba? Sí. ¿Y cuáles son los principales retos de este sector? ¿Cuáles son las cosas que tú dices, la verdad ya sé cómo funciona, pero sigo pensando que no debería de ser así, que debería de ser diferente? Disfruto mucho que, como dice la canción de Los Decadentes, que la música sea mi techo y mi comida hoy. Que empezó a ser, digamos, mi sustento desde muy al principio, como despuesito del año, como en el 2015, ya empezaba a pagarme el 70% de la renta, ya empezaban a pasar cosas, ¿no? Creo que esa es mi satisfacción principal en cuanto a negocios, porque está muy padre el arte, la música es un arte bien bonito, pero también es un negocio y es una industria, ¿no? Y entonces pues hay que saberla vivir como tal, que también te cuesta trabajo al ser el creativo y de pronto ser el caimán, ¿no? El que está ahí pues viendo lo de los dineros y demás. Cuesta trabajo, pero para mí es una de las satisfacciones más grandes. O sea, que mi proyecto, tanto con el merch que vendo, como con los shows que vendo, como si me puedo subir a una campaña publicitaria o no, se me hace algo increíble. Eso por un lado. Y lo otro, por ejemplo, producir con Toy Selecta o haber producido un disco en pandemia en el cuarto que mi mamá me prestaba. O sea, con 0 pesos, hicimos un disco increíble que se llama Concha Acústica, que es un tributo a las bandas de aquí de León de los 90s y los 2000s, que a mí me marcaron, que yo vi en ese lugar, ¿no? En la Concha Acústica. Entonces, esa es una satisfacción muy grande en cuanto a, digamos, a lo creativo. Y lo otro que te decía, o sea, poder vivir de esto es una satisfacción increíble. Y no sé si entendí tu pregunta, pero algo que le quisiera cambiar a la industria es por los monopolios. Ok. Este rollo de los monopolios, de que a lo mejor no mucha gente lo notará, pero nosotros que estamos en la industria, de pronto ves un cartel de X o Y festival y son 5, 6, 7 artistas de la misma agencia. No sé si me logro explicar. Totalmente. A lo que voy. Entonces, me gustaría que fuera menos así. También, por ejemplo, con el tema de las ferias. Pues en el tema de las ferias, tú como manager independiente o tú como artista independiente, es muy difícil que puedas entrar a una feria a menos de que una agencia que ya trabaja con esa feria te venda. Entonces, yo cambiaré a eso. Y atención ahí a los directores de las ferias, todas, para que no se me sientan. Yo creo que darle oportunidad a nuevos managers, a nuevos proyectos, también podría ser una buena opción. Eso es algo que me gustaría cambiarle a la industria de la música. Fideo, hace un rato nos platicabas la experiencia que vives en el escenario, por todo lo que conlleva de emoción, adrenalina. Sí. ¿Qué tan similar o qué tan diferente es el personaje, o mejor dicho, el humano que está detrás del personaje de Fideo Cósmico? Sí. Yo siempre he dicho esto, ¿no? Iván y el Fideo son igual, pero el Fideo está así al tope, al 10, y el Iván está como en el 2 o en el 1.5 a veces. A veces soy medio aburridón, pero a veces sí soy muy... Así traigo un chiste uno tras otro y así. Entonces, digamos que ahora Fideo me complementa, no al revés. O sea, sí al revés, pero ahora también ya le aprendí muchas cosas a Fideo, ¿no? Y hablando de ese tema de psicología, ¿en algún momento te has visto en la necesidad de decir, tengo que ir con un especialista para que me ayude a esa desconexión? Ahora me siento más Fideo que Iván. Ajá. Sí, pues el año pasado, en noviembre, empecé terapia. Primero tanatología en 2022 y luego una terapia como más dedicada justo a eso, ¿no? Como a... yo traía un problema ahí como con los impulsos, y digo traía porque era muy impulsivo, hacía muchas cosas por impulso, no nada más negativas, sino también, digamos, positivas, como compras o estas malas decisiones que dices. No es algo malo visto por la sociedad,
pero después es como, ¿para qué quiero esto? ¿O por qué dije que sí, no? Entonces, traía como que ese manejo de mis impulsos y mis emociones, y resultó que también ahí como empezó a salir a flote de que qué tan fideo cósmico soy cuando soy Iván y qué tan Iván soy cuando soy video cósmico, y entonces sí empezamos a desmenuzar ahí un poco el rollo, y me ha ayudado un montón. Saludos a Meme, a mi psicóloga. Saludos a la psicóloga del buen Fideo. El tema de las ciudades que has recorrido, ¿cuál es en la que más te llamó la atención por todo lo que englobó? Tanto la vibra de la gente, su respuesta, lo que sucedió antes o después, el propio escenario, todo el contexto. Pues hay varias. Bueno, la Ciudad de México, por ejemplo, ha sido una, sin embargo, sin lugar a dudas, iba mucho a una pulquería que está en Insurgentes, y ahí era un algo muy mágico, porque yo me llegué a quedar cuando tocaban otros DJs y demás, y la gente se divertía y demás, pero cuando yo daba show ahí era algo muy, muy especial. Ciudad Querétaro también, una ciudad que tú los veías llegar acá muy, muy tranquis y todo, y a la hora de la fiesta, o sea, se dejaban caer la greña, ¿no? O sea, y esa, Medellín, tocamos en Medellín en un barcito, en un cafecito chiquitito, y también, o sea, fue increíble porque sí, en un punto fue como, parcero, tenemos que terminar porque esto se está ahí un poco saliendo de control. Éramos poquitos y después empezaba como a llegar la gente y se quedaban en la acera o en la banqueta, ¿no? Y demás. Y bueno, definitivamente, lo he mencionado mucho porque es muy reciente, pero también fue muy impactante de repente llegar a dar show para 15,000 personas 2 veces, 2 días, en Argentina, en Buenos Aires, y que de pronto sí me salí como a saludar a la gente y todo, y la gente traía mucha euforia. O sea, sí era como... O sea, ellos pagaron un boleto por ver a su banda favorita, digamos, de rock nacional, que le llaman ellos, ¿no? Y que los Decadentes pues son una institución, no nada más allá. Pero bueno, es una banda muy grande allá, todo el mundo los conoce y tal. Entonces, pues la más reciente que me ha impactado es justamente Buenos Aires, la ciudad de la furia. No, la gente está loca, en el buen sentido de la palabra. La gente trae mucha euforia, mucho... No, che, escúchame, ¿qué temas estabas pasando, eh? Y así como muy, muy pasionales. Pasionales. Ajá. Sí. Desde que estás chavito en la Deportiva 2 escuchabas el tema de la música. Tu profesión tiene que ver con la música. Sí. Tienes con la música que activar a la gente. Sí. ¿Cuál es tu rola favorita? Y más que de Fideo, de Iván. ¿Y por qué? Mi rola favorita, así como del mundo. Así del mundo mundial, correcto. ¿El mundo mundial? Está complicado, pero es una canción que tengo mucho escuchando, que no tiene que ver con cumbia. Es Esa Noche Café Tacuba. Es un disco del 94, el disco de Re. Y es una canción que me gusta mucho, que me gusta así un montón. Y para Fideo de cumbia, pues pueden ser dos. La cumbia de los pajaritos es una cumbia que me marcó mucho, y La Noche Llena de Estrellas es así mi cumbión favorito. ¿Por qué? Porque es una canción que, además de que es muy buena, es muy rica, y la hicieron unos mexicanos que se llamaban Supergrupo Colombia, que todo el mundo pensaba que eran colombianos. Siento que tiene mucho power, mucha fuerza. O sea, es una canción que sí, sin lugar a dudas me vuela la cabeza. El acordeón, el bajo, o sea, todo está muy, muy, muy cabrón. Y la letra, obviamente. ¿Tú has sido miel sobre hojuelas en tu chamba o en algún momento, a pesar de que todo el contexto era para que saliera todo espectacular, pues algo ahí no funcionó? Sí, claro. Siempre lo menciono y siempre lo voy a mencionar. Para mí, uno de los episodios más fuertes que he tenido, tanto con máscara como sin máscara, es estar en un muy buen momento de mi carrera, Vive Latinos, estar de gira con los Decadentes,
muchas entrevistas, muchas cosas, muchas fiestas, mucho trabajo y muchas cosas pasando. Y le detectan cáncer a mi hijo Bruno. Ahí ese es el momento en el que la vida me pone sobre las cuerdas, ¿no? Entonces, sí fue un momento ahí complicado y uno de los momentos que más me ha marcado, digámoslo, porque estaba esta dualidad, ¿no? Por un lado me estaba yendo increíble como con la chamba y por otro lado, bueno, Bruno estaba padeciendo esto. ¿Cómo se da esa situación? ¿Cómo te informan de que lo tiene? ¿Cómo fue el proceso? Fíjate, yo me lo traje a León porque Bruno vivía en Durango. Entonces me lo traigo a León y ya traía un tema de que le salía sangre de la nariz. Entonces la pediatra le dio vitaminas, no estoy seguro si es E, me corregirán por ahí. Y todo estaba chido, ¿no? Era como que se empezó a controlar y demás. Entonces yo lo regreso, sigo de gira. Y cuando lo regreso le da como un... ¿Cómo se llama esto? Cuando sale mucha sangre. ¿Una hemorragia? Una hemorragia. Entonces, ahí es como que la doctora dice, bueno, esto ya me llamó la atención y hay que llevarlo con un oncólogo, ¿no? Pediatra. Y entonces, ya me dice la mamá de Bruno de que hay que llevarlo con un oncólogo pediatra. Y yo, ¿y ese güey qué pedo? Me dice, pues es que a mí me llama la atención porque los oncólogos son los del cáncer, ¿no? Y yo dije, ah, caray. Entonces, sí, lo llevan. Cuando entregan los resultados, esa misma noche lo hospitalizan. O sea, pero fue todo así en friega. Esa misma noche lo hospitalizan y ahí dura 3 meses. 3 meses en el hospital. Y ya después lo dan de alta y ya eran las quimioterapias, digamos, no estoy seguro, primero me parece que eran diario y luego cada semana y luego se convirtieron en cada 15 días. En alguno de tus postos veía algo así que ya llevaba 60 quimioterapias. ¿Sí? Ajá, sí. Eran 60 de 80. Le faltaron por ahí 20. Ajá, o bueno, poco menos, fueron como 65. Sí, pues es que te digo que en un momento eran diario. En la historia del buen Bruno, que desafortunadamente tuvo un buen desenlace, Sí. ¿Cómo te marcó al resto de tu vida? Pues mira, definitivamente, por ejemplo, al proyecto, por supuesto, le afectó mucho. O sea, a todo mi entorno, a todo a mi ser, a mi proyecto, a todo. O sea, se cayó todo. Caigo en un alcoholismo, por supuesto. Empiezan a suceder estas cosas, digamos, de índole, pues, menos agraciadas. Para mí fue algo fuerte, como, digamos, asimilarlo, ¿no? Y decir, bueno, esto ya pasó y demás. No. Yo estaba en un contexto muy, muy extraño. Afortunadamente, bueno, a los 2 años, me tardo un poco, a los 2 años empiezo a hacer tanatología y ahí empiezo a entender un montón de cosas que no había entendido, digamos, antes. Entonces, sí, puntualmente me afecta todo. O sea, cuando tienes un episodio digamos, de esa magnitud, afecta, por supuesto, todo, ¿no? Caer en situaciones del alcoholismo que tú comentas o de algunas otras adicciones es válido decirlo cuando tienes el orgullo y el poder decir salí de él. ¿Cómo lo lograste? Porque tampoco es cosa sencilla. Sí, yo creo que con mucho amor propio, primero que nada, porque el alcohol me hizo subir mucho de peso. No sé si por ahí notaste fotos pasadas. Estaba yo sobre los 130, 135 kilos, cuando ahora peso 97, 98. Entonces sí me veía muy distinto. Y todo este tema de la ansiedad y de la depresión y demás. Entonces, me ayudó mucho como empezar a descubrir la física cuántica, las meditaciones, el ejercicio, empezar a trotar, a correr un poco ahí en el Parque Metropolitano. Eso me ayudó mucho. Fíjate, al principio, cuando traía como el tope de
de la ansiedad y de la depresión, me iba en la mañanita a correr y en la noche. O sea, 2 veces al día para poder llegar cansado y poder dormir, porque si no, el cerebro estaba, pero en friega. Entonces, pues sí, a grandes rasgos fue ahí algo como complicado también de dejar el alcoholismo, pero bueno, se logró. Ahora sí que en un punto sí no supe ni cómo le hice, solamente sí fue como un acto de amor propio. ¿Cuál es la chamba? Pues vamos, o sea, estás en lugares privados, en conciertos, pero ¿cuál es la chamba grande con la que ahorita estás focalizándote y chambeando para que suceda? Yo creo que estoy trabajando un montón en nuevos temas. De hecho, en estos días va a salir una nueva canción. Pero en cuanto al espectáculo en vivo, a mí me va mejor como con el evento empresarial o con el evento, digamos, social o festival muy, muy grande. Entonces, pues por ahí le estoy echando como el ojo a festivales grandes que traigo un nuevo show que voy ahí a preparar para el siguiente año. Entonces, que ya se está desarrollando, por supuesto. Y pues a grandes rasgos eso, ¿no? Como más mentalizarme ahorita como en el festival y digamos en el evento privado. Antes de entrar al aire me puse en modo fideo cósmico y escuchaba pues algunos de los videos que tienes en YouTube, tanto de las mezclas como de las composiciones. Sí. Esa parte de las composiciones, ¿cuántas canciones has logrado? ¿En qué te inspiras? No sé cuántas llevo publicadas que escribí, pero que suena ya ni como amigo Ruge León. Me podría faltar por ahí. Esas son las que me acuerdo que ya publiqué. Y hay una que va a salir que se llama Mi Güerita Tapatía, que ya se hizo una versión reggae. Y yo voy a hacer como la versión cumbia. La inspiración por Ruge León fue, primero que nada, la ciudad. La ciudad me inspiró. Yo ya estaba escribiéndole algo a la ciudad cuando me buscan del Club León y me dicen, oye, necesitamos hacer esto, va. Yo en realidad iba a ser el compositor nada más y el productor de la canción. La iba a cantar una chava. Pero la chava no llegó al estudio nunca y entonces la terminé grabando yo. Porque era para ayer. O sea, ya tenían todo montado para que los jugadores grabaran ese día porque después se iban a ir como a esta cosa que se encierran y... De la concentración. La concentración. Entonces ya tenían todo como simétricamente armado. No llega la chica y la grabo yo. Sí. ¿Fue en la era de los Batarse? Fue en la era de... Ya estaban los Martínez. Ya estaban los Martínez, okay. Sí, fue en 2019 esa canción. Sale en 2019 para un Super Bowl. Ah, ok. Como show de medio tiempo, digámoslo, en las redes sociales del Club León, sale Ruge León. Supongo que al tener justamente acá en la ciudad mucha fuerza el equipo, pues más gente te empieza a conocer gracias a esa rola. Porque yo sí me acuerdo que empezó a sonar pues en muchos lados. Empezó a sonar, sí, en muchos lados. Y más que en la ciudad, en Estados Unidos, toda la gente todos los paisas que están por allá, pues me hicieron el favor de incrementar las escuchas a un nivel fuerte. O sea, hoy por hoy es mi canción más escuchada. En YouTube y en YouTube, o sea, por mucho, pues está lejos. Y en Spotify, sí, también está por encima de todas. Para quienes quieren emprender, y no solamente en el tema de DJ, sino en cualquier otro giro, sí. De acuerdo a tu experiencia, Fideo, ¿cuáles son las recomendaciones que les compartes? Pues tener paciencia. Un negocio no se da de la noche a la mañana, principalmente. A mí me faltó como mucha educación financiera. Si mi educación financiera hubiese sido otra, creo que no hubiese cometido muchos errores que cometí en cuanto a finanzas se trata, ¿no? En cuanto a finanzas se refiere, por ahí me vi medio lento en algunas cosas. Las inversiones
también no siempre, o sea, es un volado, pues, entonces tienes que ser como muy intuitivo, muy acá, muy de corazón y todo este rollo, pero un consejo así como específico es no desesperarse y tener muy, muy claro a dónde quieren llegar, porque cuando no dirige la flecha, pues la flecha se va a ir para cualquier lado. En el mejor de los casos va a pegar en algo chido, pero puede que no, o sea, puede que se vaya a cualquier lugar y no sea un buen negocio, ¿no? Entonces, pues sí, a grandes rasgos eso. Hay que ser bien perseverantes, hay que ser bien constantes sobre todo. Porque luego, sin mencionar nombres, pero alguna vez ahí algún DJ decía, pero es que ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no me va bien? Sí, güey, en un año te cambiaste 7 veces el nombre, carnal. O sea, hay que tener constancia, hay que tener perseverancia y hay que tener como bien claro a dónde quieres ir, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, la máscara la cambié 11 años después. Okay. Le metí ahí jiribilla porque me parecía correcto que primero la gente tenía que ubicar, ¿no? Y luego ya le haces las variaciones que quieras al nombre, a la máscara, a lo que sea, pero sí primero te tienes que de alguna manera posicionar, ¿no? Entonces, pues sí, ese es como mi consejillo. Espero que haya estado chido, ¿no? Sí. Nos quedan 3 minutos para cerrar la charla. Veo en tu antebrazo derecho algunos tatuajes. ¿Qué significado tienen? Pues generalmente todos me los hice como con un significado. Luego sí veo que la banda se tatúa por tatuarse. Bueno, traigo la cervecita de los Simpson. Me gustan mucho los Simpson. La huellita de mi hijo. Traigo al Huracán Ramírez porque aparte de que es un luchador que siempre me ha gustado, me di cuenta que él fue actor antes que luchador. Y a mí la actuación me gusta mucho. Nunca he actuado, pero me gusta mucho como todo el rollo de los guiones, de la actuación, la realización, la fotografía, el vestuario, todo el tema. Y no soy mucho de ir al cine, Okay. ni de ver tantas series, pero estoy muy clavado con ese rollo como de la realización del cine. Y él fue antes actor que luchador, porque la película se llamaba Huracán Ramírez y luego la gente preguntaba quién era Huracán Ramírez. Un sombrero colombiano. Por la cumbia. Los Auténticos Decadentes, que este es el logo de Mi Vida Loca, que curiosamente estoy arriba de la gira del 30 aniversario de este disco. Mi papá fue árbitro de fútbol, hasta hace poco se retiró. Un disquito que dice de Music is my occupation, la música es mi ocupación. Este corazón es como mi vida, mi mamá, mis hermanos, mi barrio, Deportiva 2. Y por acá, mi perrita, que se llamaba Hikuri. Bien. Así con X. Bien. Y también como al inicio lo platicabas, ¿no? Pues vienes de un barrio que socialmente es tiene de todo y no por esa razón tienes que atorarte en la vida. Sí, definitivamente. Ese estigma que de pronto se tiene. Es un estigma, pero que también es real. Un 60% de mis amigos no están hoy en esta vida por los conflictos, por el conflicto social en el que se involucraron y demás. Yo sí decidí desde muy temprana edad, fue como la música me movió mucho más que todo lo que hice. Hice graffiti, hice skate, hice fútbol, hice un montón de cosas y a mí lo que me llamó más la atención fue la música y ahí sigo desde hace pues poco más de 20 años que empecé como en este rollo. Fideo, pues muchas gracias por acompañarnos en Cuenta Regresiva. Tus redes sociales, por favor. @Fideo Cósmico, así en todas, así tal cual, @Fideo Cósmico, todo junto. Pues vámonos. Gracias por acompañarnos en Cuenta Regresiva. Recuerde que si quiere emprender, su tiempo ya está corriendo.